noches, ¿cómo están? Son las 20:07. Nuevamente nos encontramos aquí para debatir algunas cositas, ¿eh? Estamos esperando al invitado. No lo voy a anunciar todavía porque si llega, llega, y si no llega, no llega, ¿verdad? Pero en instantes, cuando esté aquí, lo vamos a decir quién está aquí. Vamos a recibir los mensajes y ustedes se van a dar cuenta. Un esfuerzo de producción, ante todo, ¿verdad? Se impuso Mariela y vamos a ver cómo llegamos en la noche de hoy. Pero no vamos a evitar, esto es nuestro tema de todas las noches, ¿verdad? Hablar primero del dengue, un ratito nada más, y después voy a ir a lo central de hoy con nuestras placas. Pero hablamos del dengue, y esto es lo principal, dedica. Mira lo que dice la placa, y esto quiero que tengan en cuenta esto. Dedica 10 minutos nomás del día. ¿Para qué? Para eliminar los criaderos. ¿Qué significa eso? Andate al fondo de tu casa, al costado, mirá a lo que hay, en los bordes, ¿verdad? Saca el agua, limpia. 10 minutitos nomás. Si esta noche no podés porque ya está la oscuridad o lo que sea, mañana tempranito, antes de ir al trabajo, tomá como una obligación. Y ya los chicos también, decirles, vamos muchachos, tempranito vamos a limpiar un poquito nuestro patio. Usar repelente para prevenir la picadura del mosquito. Pero está carísimo el repelente, señores. Impresionante cómo aumentan los costos cuando vos te querés cuidar de algo. No puede ser. Uno dice, ¿qué es lo que quieren entonces? Que no nos cuidemos entonces. Pero está cada vez más caro. No puede ser. Por favor, hagan una campaña. Alguien que controle por qué nos están enchufando con el tema de los repelentes. Porque eso es, sinceramente, nos están enchufando con los repelentes, señores. Así que, por favor, ayúdennos porque nosotros recomendamos. Y acá la gente me dice, bueno, pues están los repelentes caseros, ¿verdad? Vamos a ir a los repelentes del campo y vamos a buscar bosta y vamos a buscar un montón de cosas, ¿verdad? Que podemos hacer. Pero señores, vamos a tener en cuenta que tenemos que venir a trabajar y eso también, ¿verdad? O sea, ayúdennos también para que esta campaña puedan todos usar, ¿verdad? Por eso bajémonos un poquito los precios de los repelentes, sobre todo en este momento. Y otro, dormir bajo mosquitero si es posible, ¿verdad? Ese es el tema. Hay que implementar otra vez el mosquitero. Y algunos te dicen, tu abuela usaba mosquitero, mi hijo. Bueno, hay que volver al tema del mosquitero. Lastimosamente es una de las formas de prevenir. O sea, hoy no hay que tener vergüenza. ¿Por qué? Porque nos estamos de alguna manera cuidando de lo que va a ser el dengue. Porque da disgusto. El tema del dengue, quedarte acostado después con fiebre. No es el tema que te queda acostado nomás. El tema es la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, de hueso, de todo, ¿verdad? Y de picazón. No, es terrible, es terrible. Para la gente que sabe que ya tuvo dengue, que tuvimos dengue, ¿verdad? Ya sabemos cómo es esa situación, así que a cuidarse sobre todo. Bueno, y vamos a entrar a algo que sí está preocupante, sobre todo porque ahora ya hablamos de conferencias de prensa donde le estamos dando, parece, mucha más importancia a nivel nacional. Pero vamos a ir a lo internacional y después vamos a ir a lo local. Coronavirus, de eso vamos a hablar un poquitito, algunos puntos nada más que nos indica nuestra placa. China ha confirmado casi, esto estamos hablando de informaciones de ahora, China ha confirmado casi 3.000 fallecidos y más de 80.000 personas contagiadas. Estamos hablando de China y uno diría, pero China, ¿verdad? 3.000 fallecidos y más de 80.000 personas contagiadas. La otra placa, entramos un poquito a repasar lo que significa también países confirmados en América. Y atención, hablamos de México, allá arriba, 5 casos confirmados. El tema de México. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de dengue, coronavirus, estamos hablando. Vamos a otro de los países de América, repasando un poquito. Ecuador, 10 casos confirmados en Ecuador. Se están tomando las medidas, por supuesto, en cada uno de estos países. Otro, Brasil, aquí cerquita, país más grande del mundo, ¿verdad? Pero 2 casos hasta ahora. Por el territorio no diría casi nada, por la cantidad de población también, pero son 2 casos ya aquí en el Brasil. Otro, repasamos, Argentina, lo confirmaban ayer en conferencia de prensa, y era el tema de un caso confirmado de dengue hasta ahora. Y de coronavirus, perdón. Y Chile, 3 casos confirmados, 3 casos confirmados en Chile. Aquí hablamos, la última es una mujer de 56 años, la que hoy confirmamos. Estamos hablando de edades elevadas también, ¿verdad? Eso para tener en cuenta los confirmados que se tienen hasta ahora. En Chile hay 3 casos confirmados en este momento de coronavirus. Y después repasando, República Dominicana, 1 caso confirmado, ¿verdad? Y también creo que Colombia, ¿verdad? No hay caso confirmado, ¿verdad? Porque se hablaba también de una posibilidad, pero al final quedó descartado eso también. En Paraguay no hay caso confirmado,
Esto lo anunció en el Ministerio de Salud, lo reconfirman de vuelta, ¿verdad? Dentro de todo el tema de coronavirus y de lo que se puede tener como caso confirmado, Paraguay no tiene casos confirmados hoy a esta hora de coronavirus. Eso para aclarar. Hoy una conferencia de prensa y dentro del punto central es 3 puntos que vamos a escuchar en instante lo que decía la ministra de Turismo. Buscan alojamiento de turistas con síntomas. Serían en cuarteles militares. Los hospitales no dan abasto para tenerlos en cuarentena. Hoteles, no sé si hay hoteles que van a colaborar con esto, ¿verdad? Porque se sabe que están con algunos pasajeros ahí, ¿verdad? Con gente hospedada, entonces es muy difícil que hoteles puedan adherirse a esto. Entonces queda como una alternativa, de acuerdo a lo que dijeron, cuarteles militares, que es una opción que se puede dar. Hay cancelaciones masivas de paquetes de turismo, ¿verdad? También de gente que no quiere salir, que no quiere venir, que no quiere ir, ¿verdad? Son cosas que hay que tener en cuenta y optar por el turismo interno. ¿Por qué el turismo interno? Porque hasta ahora, de acuerdo a los datos, ¿verdad?, que se tienen, siempre viene de otro país el tema del coronavirus. Alguien que vino de Europa, alguien que vino de Italia, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces eso también tiene que ver un poco con la situación que se plantea hoy en el país, que no hay internamente ni un contagio por el tema coronavirus. Así que eso es lo que hoy se dio a conocer, y al menos se comentó en conferencia de prensa. Mañana, de acuerdo a los datos, habrá una reunión, ministro de Salud, con sanatorios privados. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque dentro de todo eso, hoy en día lo que se busca es de que la solución también venga del planteamiento de los sanatorios privados. Los costos están elevados, ¿verdad? La situación no es fácil y se necesita la colaboración de todos. Ojalá que esto también se tenga en cuenta para lo que viene más adelante. Bueno, y hablando un poco del tema turismo y de lo que pasa hoy, ¿cómo están los controles? Fernanda preparó un material con referencia al tema de los controles que queremos reiterar esta noche, tempranito también ahora, ¿verdad? Antes de entrar al tema central de hoy. ¿Por qué? Porque este lugar hoy es un centro de atención. Ahí tiene que estar el filtro, es uno de los lugares. Ustedes vieron el otro día que en el aeropuerto hay un escaneo que te hacen del cuerpo cuando pasa la temperatura y todo eso. Bueno, esto en Falcón. Escuchemos un poquito el material. Superficial el que se realiza en la parte de migraciones en la frontera entre Paraguay y Argentina en la zona de Falcón. Por ejemplo, solamente se hacen controles de documentaciones en el caso de migraciones, pero no así en el ámbito de salud. No hay ni un solo funcionario de esta institución. Con el Ministerio de Salud, con la Dirección de Vigilancia, estamos trabajando hasta ahora a requerimiento. Por si se presenta un caso sospechoso o alguna persona que estuvo en ese lapso de 15 días por Europa, por la zona de riesgo. Entonces nosotros informamos inmediatamente y ellos vienen hasta acá, hasta el puesto de migraciones. Ahora, yo no he entendido que en el caso que esto se expanda, además cosas, sí ya tendrían ellos una oficina, un lugar donde quedarse para hacer la guardia correspondiente, ¿verdad? Se está preparando un contenedor acá para él. Estamos, sí. Tenemos ya el lugar bien aislado. Tenemos un listado de países que se de alto riesgo, que son 8 en total. Esas personas se verifican sus documentos. El pasaporte se verifica en dónde estuvo esos últimos 15 días. Y el primer paso es el chofer baja la lista de pasajeros, entrega una copia a la Dirección de Migraciones Argentina, otra copia a la Dirección de Migraciones Paraguay. Por la lista de pasajeros ya nos damos cuenta de la nacionalidad y si hay de algún país de riesgo ya apartamos a esas personas para hacer las preguntas un poco más rigurosas, ¿verdad? Si es de la zona de riesgo, sí ya se comunica al Ministerio de Salud, se hace el procedimiento, tenemos un protocolo, se cumple ese protocolo y ya queda a cargo del Ministerio de Salud. Sí, hasta ahora por lo menos el Ministerio de Salud no les dijo, ojo, Argentina también ya es un país de riesgo, todavía no está en la lista. No, ni Brasil. Lo que tenemos es la medida de seguridad, guante, tapaboca, pero solamente una vez que el Ministerio nos avise que tengamos que utilizar. ¿Hace cuánto que se está haciendo? Nosotros el protocolo del coronavirus ya implementamos hace un mes. Hace un mes.
¿Usted es paraguayo? Sí. ¿Viene de Buenos Aires? Buenos Aires. ¿Qué tal por ahí? ¿Se teme por el caso de coronavirus que se confirmó ayer? Ni idea, porque nosotros justo salimos cuando se confirmó todo, así que mucho no pude enterarme. Ay. Enteré por las redes sociales, pero nada más. Por las redes, nada. Claro. Si bien es cierto, Argentina todavía no es un país con circulación de coronavirus, hay un constante flujo de pasajeros que llegan de Buenos Aires hasta Asunción y viceversa. Es por eso que se pide que se tomen los recaudos correspondientes, aunque hasta ahora ningún funcionario del Ministerio de Salud llega hasta aquí a hacer oficina. Bueno, esto es lo que se tiene a nivel local. Este es un mapa totalmente actualizado, se lo actualizan con referencia a las informaciones que se van recibiendo sobre el tema coronavirus. Y ahí está, confirmado 95.120 casos, ¿verdad? Que lo que se habla podrían ser un poco menos o más, pero hoy en día ese es el número, ¿verdad? Porque inclusive ahí, mostrando lo de Chile, marcando lo de Chile, nos dice 1 confirmado, pero hoy hay 3 confirmados en Chile. Faltaría actualizar seguramente por lo último que hay. Se habla de 3.254 fallecidos, ¿verdad? Que es el número que está ahí arriba. Y de alguna manera son los números que hoy en día se tienen acá. Y se nota perfectamente, ¿verdad?, dónde está el mayor número, la zona de China, Asia, ¿verdad? Europa hoy también. Se ve como en Estados Unidos va apareciendo también varios de los casos confirmados. Y después se nota todavía, de alguna manera, un poco limpio África y limpio también Sudamérica, ¿verdad? Que son los dos continentes que todavía no están marcados con puntos rojos como lo está, por ejemplo, Asia, ¿verdad? Y uno diría Rusia, miren Rusia. Si uno ve completo Rusia, creo que Rusia marcan 1 nomás todavía, ¿verdad? ¿Ves lo que es? Allá poniendo sobre el punto vamos a tener el número exacto, que es aquí en este lugar, ¿verdad? Y ahí confirmamos bien que 3 confirmados en Rusia, en total. Que son, imagínense, estamos hablando de una población, pero enorme también el tema de Rusia. Hoy esa es la situación del tema coronavirus. Hay que ser conscientes de lo que está pasando, hay que prevenir todo, hay que cuidarse, hay que tomar los recaudos. Hay gente que no quiere usar guantes, no quiere usar tapaboca, hay muchas cosas que seguramente el glamour y el cómo yo me siento, me visto, va a ser cosas diferentes, pero hoy hay que cuidarse, hay que cuidarse. Por alguna manera tiene gran parte el gobierno que hacer y tomar las medidas, pero también uno mismo. Porque hay que recordar que el dengue nos llega y está matando a gente en el Paraguay porque no cuidamos y no limpiamos nuestros patios también. Aparte de lo que tiene que ver con un montón de cosas con la atención y todo eso, lo primero y lo básico es limpiar. Limpiar de esta manera, porque seguro que esto tiene en su casa, ¿verdad? Después de una lluvia o lo que pasó, puede tener una cubierta también. Y bueno, hay que ir. Porque la recomendación es, por favor, ayúdennos a que esto se elimine. Pausa, volvemos en segunditos. Bueno, decía que estaba por llegar, no llegaba, bueno, y ahora confirmado, ¿verdad? Ya está aquí con nosotros en los estudios, por eso lo vamos a anunciar. Está el doctor Gustavo Santander, quien es uno de los candidatos, se figura en la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, quiero agradecerte antes que nada, Gustavo, por venir. Sabemos que es cruzar la ciudad, venir aquí para allá, Juega Olimpia hoy, ¿verdad? Hay muchas cosas, expectativas para la jornada, pero muchas gracias por estar esta noche. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lastimosamente me coincidió con otro programa también del canal. Tanto. Entonces, bueno, tuve que hacer el esfuerzo porque necesitamos nosotros con la ciudadanía debatir como candidato a corte y a ocupar la máxima instancia judicial, exponer a la ciudadanía no solamente la cara, sino también las ideas. Claro, yo voy a habilitar los números también para la gente que quiere hacer unas consultas y claro, le hacemos también al doctor Santander esto, porque me parece muy importante que hoy se hable un poco de las situaciones que se están planteando. Y, claro, y si hoy tenés que hablar un poco de qué es lo que te preocupa de la justicia. ¿Sacás cuántos puntos? O sea, vos cuando ponés, decís, bueno, hay 10 puntos que me preocupa, o hay 3 puntos, o hay uno principal que me preocupa. ¿Qué es lo que resaltás, doctor? Bueno, acá lo que nos preocupa a toda la ciudadanía en general, yo creo que nosotros también somos parte de eso, es que
nosotros no estamos respondiendo en la medida en que la ciudadanía espera, o sea, en el tiempo que la ciudadanía espera se resuelvan los conflictos, ¿verdad? Por si los ciudadanos concurren o recurren a la justicia es porque tienen conflictos que resolver y nosotros necesitamos resolver esos conflictos en un tiempo oportuno. Y eso es un problema que estamos teniendo como Administración de Justicia, de que los procesos no son muy lentos. Y por lo tanto, hay una queja generalizada de la población sobre la famosa mora judicial, ¿verdad? La mora tiene dos factores. Uno, la mora en el sentido de que el juez no resuelve dentro de un plazo, y la mora porque las partes con incidentes, recusaciones o apelaciones retardan esos procesos, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos diagnosticar cuál es el problema. El problema es que los jueces no resuelven o es que las partes también plantean incidentes y recusaciones que trancan el proceso. Pero hoy, teniendo en cuenta, cuando te postulabas a hacer un estudio, me imagino, de eso, hoy, ¿qué es lo que retrasa todo eso? ¿La mora principal es por parte de una falta de agilidad de los jueces o es principalmente por esas chicanas que le llaman un poco de cómo hacen frenar algunos procesos? Claro. ¿Cuál es el análisis que hacemos? El análisis como conocedor, claro, sí. Porque yo estoy dentro del sistema judicial. Nosotros necesitamos diseñar un nuevo poder judicial. Nosotros tenemos que transformar la justicia. Tenemos que hacer funcional la administración de justicia en el Paraguay para que la gente esté contenta con su administración de justicia, ¿verdad? Y en ese sentido necesitamos hacer un diálogo interpoderes a fin de que con el Poder Legislativo podamos conseguir leyes que puedan facilitarnos tener instrumentos normativos para aplicar lo que nosotros pensamos aplicar, ¿verdad? Y también con el Poder Ejecutivo en cuanto a presupuesto, porque necesitamos recursos financieros, y también discutir un poco con el Poder Ejecutivo sobre el tema carcelario, que es algo agobiante, que nos afecta y que va a producir un efecto nocivo, bueno, en poco tiempo, si es que no resolvemos esta cuestión, ¿verdad? Y el diseño del Poder Judicial que yo planteo es que tenemos que cambiar el Código de Ordenación Judicial, ¿verdad? Tenemos que diseñar un Poder Judicial acorde a los tiempos. Nosotros tenemos un Poder Judicial que fue diseñado en el año 1981 con el Código de Organización Judicial. Eso necesitamos cambiar y hacer que la Administración de Justicia pueda llegar rápido. Uno de los factores que contribuye al tema de la mora es la cantidad de expedientes y la cantidad de trabajo que se distribuye muy injustamente. O sea, ¿cómo injustamente? No, porque hay jueces en Asunción, jueces civiles que tienen más de 5.000 expedientes. O sea, materialmente es imposible que pueda resolver humanamente. ¿Por qué tienen 5.000 expedientes? Y porque es la acumulación de expedientes que se vienen tramitando en esos juzgados, ¿verdad? Y hay otros juzgados que no tienen la cantidad de expedientes, ¿verdad? No tienen la cantidad suficiente, o sea, 100, 200, o sea, hay una disparidad, una desproporción de carga de trabajo. Y eso es porque falta un diseño nuevo del Poder Judicial. Te pongo como ejemplo, por ejemplo, como siempre pongo, Asunción tiene 500.000 habitantes aproximadamente, y tiene 4 cámaras de apelaciones en lo penal. Central tiene 2 millones de habitantes, pero tiene una sola cámara de apelación penal. Es decir que algo falla, la planificación del Poder Judicial falló. Entonces tenemos que cambiar. O sea, nosotros lo que queremos es formar algo nuevo, un diseño nuevo dentro de la estructura del Poder Judicial para que responda a las necesidades actuales. Ahora, consulto, Gustavo, dentro de esa intención que tenés vos de transformar esto, seguramente muchos, y yo escuché a varios candidatos hablar de esa transformación del Poder Judicial, ¿verdad? Y a otros candidatos que hoy son ministros de la Corte, ¿verdad? Pero que parece que entran ahí y se encuentran con una maraña, con algo que le impide otra vez cumplir ese objetivo. Me imagino que vos tenés conocimiento de eso. Claro. ¿Qué es lo que vos, o cómo vos enfrentarías esa situación interna? Porque parece que para muchos es mejor no el cambio nomás. No, nosotros necesitamos transformar, no simple cambio del Poder Judicial. Bueno, y ahí hay que recurrir un poco a la personalidad de cada uno, ¿verdad? Yo fui vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, cuando era estudiante, ¿verdad? Fui presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay y vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados de la FLAP. O sea, yo tengo experiencia de manejar grupos, de estar, ¿cómo se llama? En permanente conversación, en concierto, en acuerdos con mis colegas. O sea, tengo experiencia de cómo hacer para que puedas convencer a tus compañeros
de la Corte y también a la clase política para que podamos hacer esto. Porque si uno no plantea estas cuestiones, no hay una fuerza, una convicción para hacer, es muy difícil hacer. Porque es cierto, la estructura a veces después absorbe y se queda con el molde, entonces no respondemos a la necesidad y venimos con todos los discursos que cada año después se repite, entonces somos más o menos parecidos a los políticos. Promesa y no hacemos. O sea, tenemos que tener primero la fuerza, la convicción, la idea, que es lo que tenemos que hacer. ¿Hoy se está haciendo algo bien en la Corte o estás viendo que está muy frenado? No, yo creo que se está haciendo un esfuerzo para que esto pueda cambiar, ¿verdad? Pero se hacen parches. Nosotros necesitamos una cirugía mayor, como le dije, cambiar la estructura del Poder Judicial para que podamos hacer eso. Si no, no vamos a hacer nada. O sea, con parches no vamos, es como que uno construye una casa para cuando tiene 5 hijos y bueno, después tiene 10, 12 hijos y bueno, había que transformar la casa o buscar piezas para colocar todo. Eso ya no funciona, o sea, hay que hacer uno nuevo. Y hay un cuestionamiento que creo que muchas veces ya se mencionó en todo esto, que es la falta de castigos, de que el juez o el que tiene que impartir justicia sepa que hay una corte o que hay alguien que le está controlando con fuerza, ¿verdad? Eso es lo que se siente un poco la ciudadanía, ¿verdad? Que a veces uno es un poquito, no digo flojo, pero de repente no tiene esa fuerza contra gente que se sabe que está haciendo mal y no está cumpliendo con su tarea. Eso también queda como algo pendiente. No, queda pendiente el tema de la... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la queja? Como le dije, la mora, ¿verdad? Y otro es que, bueno, no se resuelven los problemas que tiene la ciudadanía. Y también eso proyectar un poco al interior. O sea, el ministro de Corte es imposible que de aquí pueda manejar las circunscripciones, ¿verdad? Y también esa superintendencia, yo soy crítico de eso. O sea, yo siempre fui crítico cuando fui presidente de la Asociación de Magistrados, cuestioné mucho eso porque no es útil. ¿Por qué? Porque no es imposible que alguien pueda controlar cada 6 meses el manejo administrativo de una circunscripción o el manejo jurisdiccional de una circunscripción. ¿Y cuál es tu planteamiento? Y bueno, habría que reformar esto de la superintendencia y nombrar gente especializada en administración de recursos administrativamente en cada circunscripción y establecer una comisión o una dirección de gestión jurisdiccional, de auditoría jurisdiccional en cada circunscripción. Entonces eso va a facilitar que el juez, que realmente según la auditoría de la Corte cumple sus funciones, pueda ser confirmado y con elementos objetivos. Entonces la Corte puede decir a la ciudadanía, le confirmamos a este juez porque según estos elementos que tenemos, cumple cabalmente. A este no le confirmamos porque según nuestros elementos no cumplió las funciones que se le asignó. Entonces, eso va a posibilitar que el juez pueda esmerarse, esforzarse y realmente cumplir la función que tiene que cumplir. O sea, hoy no hay ese control estricto, entonces... Es muy complicado con esta estructura que tenemos, ¿verdad? O sea, si no tenemos auditoría de gestión jurisdiccional en cada circunscripción, es imposible. Es imposible. Ahora, yo digo... Va a ser un poco difícil eso porque va a perder el miembro de la Corte Suprema de Justicia el poder y la fuerza que tiene en esa circunscripción. Sabes que mucho se habla del poder que tiene un ministro cuando va a controlar esos lugares y es como un feudo también eso. Claro, no, nosotros, yo cuestioné como presidente de la Asociación de Magistrados esa repartición de territorios, ¿verdad? Es como un gran gobernador de la zona, hombre. Uno entra en la vida, o sea, en la vida tiene 2 opciones: seguir un camino o el otro camino, ¿verdad? Uno puede seguir el camino correcto o puede no seguir el camino correcto. Un ministro de Corte puede seguir el camino de tener el poder, acumular poder o servir a la ciudadanía. Entonces, evidentemente, si no tiene ese poder, va a perder poder, pero va a hacer servicio de justicia al ciudadano, al Paraguay. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cómo ves la capacitación o cómo ves el nivel de los jueces que hoy están al frente de esos cargos? No, yo creo que ese es otro la materia pendiente. La materia pendiente es el tema de capacitaciones permanentes, ¿verdad? Llevar gente especializada
penal, constitucional, derecho civil en todas las circunscripciones y hacer capacitaciones por lo menos cada 6 meses, ¿verdad? Porque hay que actualizarse y imprimir ritmo a todo, porque el derecho es dinámico, cambiante, entonces hay que seguir ese camino, ese ritmo, ¿verdad? Y necesitamos capacitadores. El nivel no es bueno entonces. No, siempre el nivel es bueno, pero siempre hay que mejorar. O sea, no hay que conformarse con los estudios que tenemos, ¿verdad? O sea, hay que ser sincero. Yo sé que hay déficit. Yo creo que hay déficit como cualquier otra profesión. Hay gente que son muy buenos y otros no tan buenos, ¿verdad? Lo que la Corte tiene que hacer es formar monitores, capacitadores, puedan recorrer el país, puedan capacitar, ¿verdad? Pero eso no hay actualmente. Hay, pero no, o sea, yo por lo menos no siento mucho que se haga cursos de capacitación, más que seminarios, talleres, que no llenan. Creo que no es lo que un juez pueda necesitar, ¿verdad? O sea, no tiene el efecto directo, digamos, en la capacitación de ese juez. Claro, vamos a poner un ejemplo de que, por ejemplo, se tenga que capacitar sobre medidas cautelares, ¿verdad? Entonces, se contrata a los mejores jueces acá en la capital o en el interior, que hay excelentes jueces, y ellos van y, bueno, hacen los talleres, ¿verdad?, con los magistrados y los funcionarios, porque también hay que capacitar a los funcionarios. Y otro de los déficits otro problema que tenemos en el sistema judicial es la atención a los justiciables, la atención a los abogados. O sea, ¿de qué se quejan la gente? La mala atención de los funcionarios. Entonces, habría que tener ese es un tema primordial. Un protocolo de atención, porque capacitarle a la gente cómo hay que atenderle, ¿verdad? Ahí no estamos hablando solamente de jueces, estamos hablando de funcionarios, claro, ¿verdad? Sí. El nivel y el trato, ¿verdad? A veces es muy reclamado. Claro, a veces uno a lo mejor pierde un pleito, un juicio, pero fue tratado como persona humana, ¿verdad? Entonces no va a salir tan descontento. Hay que capacitar a la gente para la mejor atención a los justiciales y a los abogados. Los abogados son los que más usan la administración de justicia porque son los que especializados para llevar los casos, ¿verdad? Y eso hay que potenciar. También los capacitadores y también gente que es especializada en atención a las personas, ¿verdad? Claro, porque hablamos nosotros de un proceso que sin duda alguna va a ser interesante. Es un proyecto que presentás como una alternativa dentro de esto, ¿verdad? Después verlo cómo se puede aplicar dentro, estando ya una vez ahí. Y nosotros, mirando un poquito el tema de diferencias, que siempre se habla también, capital, área central e interior del país. Quizás o no, todavía se habla del abandono en algunos sectores del interior del país. ¿Cómo se tiene que manejar eso? ¿Cómo pensás que se tiene que manejar? Y la única forma es que las circunscripciones, pues las circunscripciones son demarcaciones de territorio para la competencia de los jueces, o sea, hasta donde ellos pueden entender un juicio, ¿verdad? Así, simplemente eso es. Lo que tenemos que tener es recursos, o sea, que los recursos vayan a las circunscripciones y bueno, para eso necesita especialistas que puedan gerenciar eso, ¿verdad? Y no darle a 3 jueces que puedan administrar. Porque eso hace perder al juez tiempo, porque el tema administrativo no es algo que cualquiera puede hacer. Entonces, darle a gente especializada con concursos públicos de oposición, nombrar un administrador y él se encargue de la administración. Y los jueces se dediquen a hacer justicia, ¿verdad? A dictar resoluciones. La cantidad de funcionarios en el Poder Judicial. Y yo creo que hay suficiente cantidad de funcionarios para que podamos transformar el Poder Judicial. O sea, ¿vos no hablas de incorporación? No, yo ni no tampoco decís que hay que sacar. No, tampoco. No, yo creo que está sí. lo justo. No sé si está lo justo, pero lo que necesita, sí, es que hay exceso, lo que podemos hacer es desdoblar el horario de atención, ¿verdad? Desdoblar. Claro, de 7 a 1 hasta las 4 y bueno, el primer turno hasta la 1 y después el resto hasta las 4 de la tarde. Eso puede ser una idea interesante, no es definitivo, pero si hay exceso podemos hacer una reingeniería de los personales que tiene. Yo sé que de repente no es una candidatura política, ¿verdad? Donde necesita votos de los funcionarios ni nada, sino que es más bien tu imagen ante el Senado. Pero quieras o no, también significa esto. Dentro de tu proyecto, cuando vos decís funcionario del Poder Judicial, ¿qué aparece ahí? ¿Cómo vos lo manejás eso? No, funcionarios porque son todos aquellos que no son magistrados, sí. Que son... Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Yo para los funcionarios, esta es mi posición. No. Uno es, como le dije, capacitación para la mejor atención a la gente, ¿verdad? Gerenciamiento
y una buena remuneración, ¿verdad? O sea, hay que remunerar bien al funcionario para que pueda también sentirse motivado para trabajar. No gana bien el funcionario judicial. No, yo creo que el funcionario judicial no gana como debe, o sea, como ganan otras entidades, ¿verdad? Tampoco hay que comparar con las binacionales ni mucho menos, ¿verdad? Pero yo creo que no está al nivel de otras instituciones públicas, ¿verdad? De los funcionarios. Bueno, quiero hacerte esta consulta, me parece muy buena. Dice, ¿podría preguntar, por favor, qué hacer al respecto que los jueces se basan solo en lo que la policía dice por escrito? Porque la policía dice que a uno se le plantó algo y hacen acta. Ese tema es una cuestión que preguntarte, ¿verdad? Dentro de todo eso. Es parte del proceso penal en que la policía es el que recibe la primera denuncia o la intervención ante el ciudadano y, bueno, remite luego a la fiscalía, ¿verdad? Pero, sí, o sea, el ciudadano tiene que saber de que esa denuncia llega a juicio oral, ¿eh? Se le llama al policía que elaboró esa denuncia. O sea, él testifica también, ¿verdad? Y se le pregunta sobre esas denuncias, ¿verdad? Y ellos recuerdan, de acuerdo a sus recuerdos, ellos testimonian, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay una cuestión que te dice, frente a la policía dijo esto. Y después, tuvimos hace poco un caso, ¿verdad? Sí, después dice que es inocente. Y lo que plantea acá el ciudadano, interesante, te dice, está bien que no sean pruebas, o parece que no figura dentro de eso. Tiene validez, sí. Pero dice, ¿por qué no le piden un video? Generalmente la algo, policía tiene video de declaración de la prensa, sí. También se trae como elemento de juicio, ¿verdad? Pero su declaración en sí de la policía está luego prohibido, ¿verdad? Está prohibido declarar ante la policía. Declarar ante la policía está prohibido. Pero a veces la policía te dice, para usted esto está cerrado. Te dice, sí, cerrado, ya nos dijo que es el autor. Bueno, y ahí ¿verdad? Es donde tiene que intervenir el fiscal conocedor de las leyes y también el juez de garantía para controlar las garantías del ciudadano, ¿verdad? Porque la policía a veces cumple su papel, pero eso debe ser controlado por el juez de garantía y también por el fiscal, que es también conocedor del derecho, ¿verdad? Mucha gente me pregunta si va a tener las puertas abiertas, dice. Porque una vez que ya sea ministro, dice, ya cierran las puertas. Nosotros tenemos, o sea, yo creo que nuestras propuestas se basan en trayectoria, ¿verdad? O sea, no es que yo vengo y le digo, sí, vamos a tener abiertas las puertas y todo el mundo aplaude, ¿verdad? No, eso no funciona así. Nosotros en nuestra Cámara de Apelación en la capital tenemos lunes, miércoles y viernes días de audiencia de 8 a 10 horas. A todos los justiciables y abogados que quieran hablar sobre su caso, recibimos los 3 y le escuchamos, ¿verdad? Y eso hay que aplicar también en la Corte, porque la gente quiere hablar, o sea, quiere escuchar, o sea, quiere exponer oralmente, verbalmente sus inquietudes, ¿verdad? Y también a mí, que yo tuve 15 años como juez penal de sentencia, la experiencia de hacer juicios orales, la inmediatez es algo fundamental. O sea, no es lo mismo escuchar a un testigo que leer la declaración de un testigo, ¿verdad? Bueno, y te tengo que preguntar esto porque sin duda alguna se comentó muchísimo aquí y la gente está queriendo conocer tu postura sobre el tema. Dice, ¿por qué le permiten a los derechos humanos defender a los delincuentes en vez de ayudar a las personas de bien? Dice, el tema de derechos humanos, que tuvo una denuncia de tortura y fue a ver a este ciudadano, se le reclamó mucho, pero creo que es una función que ellos cumplen, ¿verdad? No, son organizaciones de defensa de los derechos humanos, ¿verdad? El juez lo que tiene que hacer es garantizar al justiciable sus derechos. Entonces, ¿qué es la seguridad jurídica? Que el tener previsibilidad de los fallos, ¿verdad? No es decir simplemente mi propuesta es dar seguridad jurídica cuando que nunca fallaste uniformemente en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, y eso hay que rendir homenaje también a mis compañeros de sala. Nosotros en la primera sala saben, los abogados en general saben cómo nosotros fallamos, en qué sentido fallamos en determinados temas. Y ellos ya saben eso. O sea, ese es previsibilidad y es seguridad jurídica. Entonces, si nosotros decimos, bueno, a los 6 meses, cumplimiento de pena mínima, tiene que ir en libertad. Y eso se respeta así, no importa quién sea. Porque eso es garantizar al ciudadano sus derechos. Porque yo puedo decirte, no, yo voy a cumplir la Constitución y las leyes, pero en realidad en los hechos, en el expediente, no se demuestra eso, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros de celeridad en el tema de los procesos, y uno dice y calcula,
¿cuánto tiempo? O sea, están los plazos y todo eso, pero si uno se da cuenta, por ejemplo, la cantidad de, no digo lo procesado, pero cantidad de gente que está en los penales hoy en día, es impresionante. Hay algunos que después de no sé cuántos años sabe que el tipo tenía que estar afuera, no tenía que estar adentro, ¿verdad? Y ahí es donde se le ataca a la justicia, ¿verdad? Se habla con el director del penal, dice, y la justicia. Se habla con la policía, la justicia. Se habla con los familiares y la justicia no resuelve. O sea, ahí hay una cuestión que yo creo que es una cuestión pendiente de hace años, y hoy, como vemos a los penales, creo que es donde se debe apuntar en este momento. ¿Cómo observas esto y qué es lo que propones para eso? Eso es una de las propuestas que yo hice del diálogo interpoder, en el sentido que las penitenciarías caen bajo la órbita del Poder Ejecutivo, o sea, está administrado por el Poder Ejecutivo, sí. Pero la Constitución dice que la Corte Suprema de Justicia tiene el deber constitucional de controlar. Entonces, ¿quién tiene que controlar? La sala penal de la Corte, a fin de que, bueno, cuál es el problema de la reclusión de los detenidos, ¿verdad? Y hacer un estudio de cada caso concreto. ¿Por qué una persona, un ciudadano, está detenido? Y si es que está detenido más de lo que tiene que estar detenido, entonces, bueno, hay que castigar al funcionario, ¿verdad? O sea, hay que hacer. Hay que hacer una auditoría. Claro, no, hay que hacer una auditoría de si por qué una persona que fue condenada a 5 años está a 10 años o 7 años, ¿verdad? Y bueno, alguien tiene que ser responsable de eso. Pero después una cantidad, esa es la función que tiene que tener. Hay una cantidad de expedientes que no están corriendo también. Porque hay gente que no está condenada ni con sentencia todavía y están adentro también. Sí, uno lo que las críticas que se le hace al Poder Judicial es que hay muchos procesados y no condenados. Exactamente. Entonces, sí. Algo falla dentro del sistema. ¿Y qué esa falla? cosa es lo que tenemos que... 15 años hace que estás ahí adentro, ¿verdad? Yo ya? hace 25 años. 25 años que estás adentro. Si hoy vos le decís, ¿por qué está esa situación así los penales? ¿A qué le atribuís vos? ¿Qué? ¿Negligencia? Uno es que lo que yo reclamé en el concurso anterior es el uso excesivo de las prisiones preventivas, ¿verdad? Acá se excede en el uso de las prisiones preventivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza el proceso, lo primero que se hace es decretar la prisión preventiva. Sí. Ese era ¿por qué? Porque había una ley que prohibía otorgar medidas en crímenes, ¿verdad? Ajá. Yo reclamé que la derogación de esa ley y bueno, se derogó esa ley. Bueno, ahora habría que trabajar sobre otra variable, ¿verdad? ¿Cuál sería la variable, por ejemplo? Y estudiar y diagnosticar por qué por qué hay muchos detenidos y no procesados que enfrenten su proceso de libertad, ¿verdad? Lo que vino a asignar el tema de las cárceles, el 33, creo que era el 33% de lo último que yo supe, era de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? De padres de familia que ordenó su detención y eso, bueno, reventó prácticamente la cárcel. Doctor, ¿por qué crees que te eligieron para la terna? No, yo siempre tomo como una oportunidad los concursos. Yo concursé en la primera, segunda y esta es la tercera vez. Una oportunidad para exponer estas ideas. Sí. O sea, no precisamente, bueno, uno tiene la intención, el querer ganar un concurso, pero siempre pongo como idea qué es lo que tenemos que hacer como ministro de Corte, ¿verdad? O sea, no solamente ser crítico, sino también plantear soluciones. Porque yo desde la asociación fui muy crítico, pero tampoco planteábamos muchas soluciones. Ahora es la oportunidad de también plantear estas soluciones, el tema del diseño del Poder Judicial. Ese es un problema que tenemos que resolver, analizar y resolver, ¿verdad? ¿Y vos decís que te eligen por ese proyecto? No, yo creo que los concursos se hacen bajo una regla, ¿verdad? Que uno va sumando puntos en la primera etapa, que son los méritos, que son los llamados cartones que uno presenta, tiene una tabulación de tanto por ciento. Luego viene la audiencia pública y ellos evalúan también. No, primero vino el examen de conocimiento general, luego la audiencia pública. ¿Cuál fue tu puntaje? En el examen de conocimiento general yo tuve 20 puntos, o sea, obtuve el máximo puntaje, ¿verdad? Y en la evaluación de la audiencia pública tuve 17.80 o 68 y luego en la evaluación final 17.80, ¿verdad? O sea, diría que vos estás en la terna porque fuiste mejor que los otros. Yo estuve desde el principio en el 4º o 5º lugar, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahí ya empieza el tema de la famosa honorabilidad. ¿Por qué? Si vos estás
Quinto o sexto, bueno, te tiene que evaluar si vos estás ahí en el quinto lugar por los méritos académicos y conocimiento, pero también está la otra parte. O sea, te tiene que evaluar también qué hiciste en toda tu trayectoria, cuáles son los cuestionamientos que tenés en la vida, ¿verdad? Es también algo importante porque el método de evaluación es muy difícil, a que pongamos de acuerdo. Algunos dicen, no, tienen que estar los mejores, los académicos, los que obtienen títulos en universidades extranjeras, o acá son profesores, grandes profesores. Y otros te dicen, no, yo no necesito doctrinario, yo necesito gente práctica, que hagan cumplir lo que dice la ley. Y bueno, entonces el método de evaluación es difícil que nos pongamos de acuerdo. Pero yo creo que uno de los métodos puede ser la evaluación de un examen con audiencia pública, en que el Consejo de la Magistratura traiga una sentencia dictada por uno y diga, bueno, ¿por qué vos dictaste, o sea, fallaste de esta manera o de otra manera? ¿Vos sos colorado, doctor? Yo fui militante en mi juventud, yo fui militante de la juventud del Mopoco, antes de Stroessner, ¿verdad? Luego de Stroessner yo prácticamente ya salí de la actividad política partidaria y entré en la magistratura judicial en 1994. Lo primero que hice fue solicitar la suspensión de mi afiliación partidaria, ¿verdad? O sea, hoy no sos colorado. Hoy está suspendido mi afiliación. Sí. Por pero... los derechos procesales, porque claro, es la demostración de que uno tiene que ser independiente. Yo, ¿qué ofrezco como candidato? Sí. Independencia política. No pertenezco a ningún grupo político, rosca política o como quieran llamarse, ¿verdad? No pertenezco a grupos económicos, no pertenezco a grupos fácticos y no pertenezco a estudios jurídicos, ¿verdad? O sea, yo me voy a la corte con mi cuerpo, mi alma y mi trayectoria. No tengo nada que llevar. Doctor, por último, la gente va a estar expectante a cuando vos asumas como ministro de la Corte. Y si la gente tiene que ver cuando vos sos ministro y va a poner esto, controlé, prometió y cumplió, ¿cuál sería? Ese un solo punto. El primer punto es lo que a mí me preocupa, el tema de la transformación del Poder Judicial, un nuevo diseño de la estructura del Poder Judicial. Bueno, pero eso vos vas a plantear en la primera sesión. Hay que plantearla, claro, hay que llevar una propuesta concreta. ¿Vos vas a plantear ese proyecto en la primera sesión? En la primera sesión, plantear un proyecto de que esto se pueda modificar, o sea, pueda transformar. Con todas las modificaciones. Una nueva forma del Poder Judicial. ¿Voy a tener elaborado eso entonces? Tengo elaborado mentalmente, pero tengo que después elaborar con un grupo que tengo de gente que entienden esas cuestiones y, bueno, discutir eso en plenaria de la Corte, ¿verdad? Y hacer cumplir, o sea, forzar ese cumplimiento. Yo creo que puede lograr cuando tiene la convicción de hacerlo. Pero si uno propone por mero cumplimiento, porque bueno, yo prometí esto y ahora vengo, eso no es una propuesta seria. O sea, uno tiene que tener la convicción y la fuerza de imponer sus ideas y convencer a sus colegas de que esto es lo mejor. Gracias, doctor. Muy amable. No, cuando guste, estamos a las órdenes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, Gustavo Enrique Santander Tanz, que es doctor en ciencias jurídicas, hoy con nosotros es candidato a la terna de ministro de la Corte Suprema, se tiene que definir en estos días en la Cámara de Senadores. Nosotros nos despedimos con 2 minutitos nada más, como es habitual en C9N, todas las noticias.